Saber, estos chicos apréndanselo. Esto es una ecografía, acá hay una lesión, un hematoma, se puede ver. Y si se fijan acá, lo que es negro es anecoico, significa que no tiene ecos en su interior, no hay nada que rebote contra el sonido que está emitiendo el transductor. Y lo que es blanco, como por ejemplo el trocánter mayor, que acá se puede ver, ahí, es ecogénico o hiperecogénico. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? No. ¿Ecogénico o hiperecogénico? ¿Qué tiene ecos? Que rebotan. Yo con el transductor, ¿qué hago? Emito sonido. Eso es el ultrasonido. ¿Sí? El transductor emite sonido, el sonido pasa a través de los tejidos y empieza a rebotar. A través del agua pasa bien, a través del hueso no pasa nada. En el rebote el transductor entiende, devuelve la señal al aparatito que yo tengo en la mano y ahí se genera la imagen en la pantalla. ¿Sí? Cuando es anecoicos, que no tiene ecos, cuando es hipoecoicos, que tienen pocos ecos, y cuando es ecogénico o hiperecoico, o hiperecogénico, depende de la literatura, es que tiene muchos ecos y rebota en las de sonido. ¿Se entiende? Lo que no se entiende, apárenme. Bueno, acá tenemos... Sí. Hipoecoico, que es más o menos. Anecoico es negro, negro, negro. Hipoecoico es un gris clarito. Ustedes se preguntarán por qué los radiólogos usamos las imágenes en grises. ¿Saben por qué? Tiene una explicación, no es que de jodidos que somos. Somos jodidos, pero no. Las grises, la escala de grises es la escala de color que el ojo humano tiene mayor capacidad de diferenciación. Por eso usamos los grises. Porque ahí, con los años uno se va entrenando y va viendo grises cada vez más finitos, más sutiles entre uno y otro. Y esa diferenciación espacial es la que nos permite hacer los diagnósticos finitos, sobre todo en las tomografías y en las resonancias. ¿Sí? Por eso todo es en escala de grises. Los colores los usamos para cosas muy específicas y muy pocos. ¿Sí? Bueno. Tomografía, ¿sí? ¿Ven ahí eso que saben qué es? ¿Qué corte anatómico es? ¿Coronante qué? Carpo, bien. Bueno, esto es una artrotomografía, ¿sí? Este líquido blanco que se ve ahí, nosotros le inyectamos con unas agujitas muy finitas en distintos espacios articulares del carpo y sirve para ver algunas lesiones muy finitas en pacientes deportistas. Vemos que es una tomografía, el líquido ese que es el contraste, ¿se acuerdan que algo habíamos hablado de los contrastes la semana pasada? Que teníamos contrastes positivos y negativos, ¿se acuerdan? Contraste positivo se ve blanco, contraste negativo se ve negro. En tomografía el contraste positivo es yodo, ¿sí? Puede ser bario también, pero en general en la parte de osteoarticular solamente usamos yodo, ¿sí? Sí. Sí. Es la mano. Carpo, acordate de posición anatómica. Bueno, cuando es hiperdenso, porque tiene gran densidad, ¿sí? Blanco. Hipodenso, como dice acá abajo, negro, ¿sí? Por ejemplo, el aire tiene muy baja densidad. Otro tejido que tiene muy baja densidad es la grasa, ¿sí? ¿El contraste negativo es negro? ¿Contraste negativo es el aire o el agua? Que son hipodensos. Para estudios, por ejemplo, de intestino delgado, nosotros le damos, tenés varias formas de hacerlo, una de ellas es darle al paciente tomar agua. Agua. 2 litros de agua, entonces distendés el intestino delgado con contraste negativo, para ver lesiones de pared. Y la que tengo acá atrás mío es una artroresonancia, ¿sí? Esta, ¿se dan idea qué es? Es muy chiquitito el corte, si alguien lo puede dilucidar qué es, es parte de osteoarticular. No, es muy chiquitito. Es un corte, así chiquititos los hacemos cuando hacemos las artros, que nos focalizamos solamente en la articulación. Si se fijan, esto de acá es el acetábulo, esta es la cabeza femoral, cuello, trocánter mayor. ¿Lo ven ahí? Ahora se orientaron. Es un corte angulado específico para ver esa articulación. Todo el líquido blanco que está rodeando la cabeza femoral es contraste que se le pone al paciente para hacer la resonancia. El contraste en este caso sigue siendo positivo, es gadolíneo, ¿sí? Este es un oblicuo. Está oblicuado porque vos acordate que el trocánter el cuello femoral tiene una disposición anatómica que no es
paralela a ningún plano anatómico. Eso está angulado, está oblicuado para yo poder ver bien el cuello femoral. Pero ver esto acá tiene contraste positivo, que es el líquido este blanco que está rodeando. Esa es la fobia de inserción del tendón femoral, de la cabeza del fémur, y acá vemos bien la cápsula distendida, la cápsula articular. Ven que todo lo que estudian en anatomía existe y lo podemos ver en las imágenes, ¿sí? Todo lo que ustedes estudian, todo está visto en imágenes. Son poquitas cosas que todavía no podemos ver muy bien. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama este estudio? Una RX, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bueno, esto se llama escanometría, ¿sí? Se saca esta RX con el paciente paradito, derechito, y lo que hacemos, que nos sirve a los radiólogos y a los traumatólogos que la piden, es para hacer la medición de miembros inferiores, ¿sí? El objetivo de esto es que a ustedes les quede acá para repasar y ver y aprender los reparos anatómicos. Entonces, la escanometría tiene que tomar las caderas, ¿sí? Y la longitud total de el fémur y las tibias, que es lo que se mide. Se miden las tibias y no los fémur, ¿sí? En este caso, me quedé yo corta y lo recorté demasiado, pero estaba incluido. Acá se puede ver la articulación. Se ve poquitito, cuando lo vean, si lo ven después en su compu van a ver que la articulación se ve. Pasa que a lo que es fin diagnóstico de características del hueso, esta placa no sirve, ¿sí? Esta placa sirve solamente para medición. ¿Se acuerdan que hablamos que los objetivos de las imágenes son distintos? En este caso yo quiero medir la longitud de los miembros, entonces no me voy demasiado en la técnica para ver bien la calidad del hueso. Yo quisiera ver el hueso, focalizo, me voy más a lo chiquito, ¿sí? Bueno, este es un frente, un anteroposterior y un posterior anterior. Fíjense cómo van cambiando las posiciones. Alguien me había preguntado, ¿está la chica que me preguntó la clase pasada cómo se saca la regla de codo? Porque traje un librito de las posiciones radiológicas, después si alguien lo quiere ver, no se lo vamos a tomar. Si lo quieren ver. Bueno, ¿qué es esto? Reiki. ¿De qué? De la pelvis, muy bien, de la cintura pélvica. Bien. ¿Que incluye qué cosa? Tenemos los huesos coxales, acá tenemos el hueso coxal está formado por ¿qué tres? ¿Sí? Tibio, isquion y pubis, muy bien. Y después tenemos las caderas, ¿no? ¿Qué son las caderas? La cadera es la articulación de acá, y no es todo. Todo es la pelvis, ¿perdón? La coxa femoral, con todas las partes blandas incluidas, ¿no? Bueno, antes de ver las imágenes hay que entender la complejidad de la estructura anatómica de la cadera. Déjame sacar el zoom. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, acá les traje un esquema como para que ustedes puedan ver, esto es un poco lo que hablábamos recién, que los elementos óseos forman la pelvis y el fémur, conforman la cadera, el tipo de articulación que es y la región anatómica que vamos a evaluar y vamos a ver bien hoy es bien la cadera. Vamos a hablar un poco de pelvis, pero vamos a hablar bien de la cadera, que es un poquito más difícil porque tiene más complejos ligamentarios, reparos anatómicos, ¿sí? Si se fijan acá, la relación anatómica que tiene el fémur con la cavidad, ¿se acuerdan que esta articulación es similar, como homóloga a la del hombro? Pero la del hombro tiene más componentes de partes blandas que le permite tener mayor rotación. Si se acuerdan, la cavidad glenoidea, ¿sí?, del hombro tiene mucha menos profundidad, ¿sí? La coxa es mucho más profunda. El reborde óseo y el surco que está por encima del acetábulo, el supraacetabular, es más profundo. Entonces hace que la cabeza femoral, que inclusive tiene una porción de esfera más grande, no es 3/4 esfera, es un poquito más, son 2/3, ¿sí?, de esfera. Fíjense que el número es como si fuese así, es como una esfera un poquito más aplanada y esta es una esfera como más redondita, se inserta dentro de esa y los componentes blandos de la articulación son más fijos, son más estrechos y son más duros. Entonces, la estabilidad de la cadera es mayor. Y como consecuencia de eso, el rango de movilidad, como es menor. Claro. Por eso el hombro se le usa mucho más que la cadera. Conclusión clínica, ¿no?
Bueno, acá podemos ver lo que hablábamos recién, cuál es la composición ósea del hueso coxal, ¿sí? Cómo está formado, y este de acá del costado es como se ven los niños. En los niños, estas sincondrosis, que son las que mantienen unidos los tres huesos, hay un cartílago. Ese cartílago es un cartílago trirradiado. Trirradiado porque tiene 3 rayos, ¿no? En la anatomía es todo lógica, chicos. No inventamos nada con los nombres. Y por suerte están dejando usar los nombres propios, así que es fácil de acordarse. Cartílago trirradiado, tiene 3 rayitas. ¿Lo ven ahí? Esto más adelante lo vamos a ver en una imagen, se puede estudiar por ecografía. El cartílago en los niños y la articulación de la cadera. Bueno, otras más esquemáticas. Este es un corte de qué tipo. Axial, bien. Podemos ver bien cómo es la profundidad de la coxa y dónde se inserta la articulación y todo el complejo ligamentario que le va a dar la estabilidad. Estos son los ligamentos que tenemos que saber que existen en la cadera. Si ustedes se fijan y usan un poco la lógica, los nombres de los ligamentos indican el lugar de inserción proximal y distal. Está un ligamento redondo, que está ahí como redondo, y si le dicen ligamentos de la cabeza femoral, ya habían dicho también. Pero después los nombres van a indicar las inserciones. El isquio femoral, ¿dónde se inserta? El isquio en el fémur, no hay mucha vuelta para dar, ¿cierto? Bueno, vamos a ver dónde se insertan entonces los ligamentos. Fíjense esto que se ve en celeste clarito, es la cápsula articular. Todo esto que yo les estoy mostrando acá, se los estoy mostrando esquemáticamente para que después cuando se encuentren con las imágenes entiendan cuál es la imagen que estamos buscando. Porque todo esto, si tenés suerte y el técnico te hizo bien el estudio, se ve divino en todo el complejo ligamentario de la articulación. ¿Sí? Sobre todo si le hacemos la artroresonancia. Si le ponemos líquido dentro de la articulación, expandimos el espacio articular y podemos agregar bien los componentes que lo componen. Entonces, tenemos el ligamento isquiofemoral, va del isquio al fémur, ¿sí? El iliofemoral. ¿Ilio? ¿Lo ven ahí? Bien, este está por detrás del cuello, ¿sí? La cápsula y los ligamentos que la rodean se extienden más allá de la cabeza, se insertan en la porción distal de la cabeza y en el cuello femoral y le dan el espacio articular necesario que está recubierto por qué tejido. ¿Sinovial? ¿Verdad? ¿Sí? Están mirando con cara de pánico, chicos. Tejido sinovial en la parte interna de la articulación. ¿Sí? Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior. En la vista anterior vamos a ver mejor el ligamento acá, el iliofemoral con la porción transversa y descendente, ¿sí? Y acá el ligamento pubofemoral, o sea, del pubis al fémur. ¿Sí? Recuerden que el iliofemoral tiene 2 fascículos. Bueno, RX de cadera frente, ¿sí? ¿Qué cadera? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Si yo no me pongo de frente de la imagen, no tengo ni idea de qué cadera es. Bueno, acá vamos a ver los reparos anatómicos de las articulaciones y el fémur. El fémur vemos la cabecita, el cuello, ¿viste qué cuello es? Anatómico, bien. ¿Y el cuello quirúrgico? ¿Por debajo de los? Perfecto. Trocánter mayor, trocánter menor. Y la cresta intertrocantérica, que es en general acá, donde van a dar las inserciones de los ligamentos de los que estábamos hablando. ¿Sí? ¿Ven que se puede ver la cresta intertrocantérica? Es como una pequeña línea de qué tipo, ¿cómo es mi color? Blanco. Entonces, en RX, ¿cómo se dice? Radio opaca, excelente. Ah, ya. Bueno, y acá tenemos los reparos anatómicos. Ahí vemos todo. Los reparos anatómicos del hueso coxal, ¿sí? La espina ilíaca posterior inferior, la escotadura asiática mayor. Esta escotadura bastante importante y casi nadie pasa por ahí. Ciático, todos nos quejamos alguna vez de ciático, chicos. Por ahí pasa. ¿Ven que los nombres anatómicos del nervio? Ciático. La escotadura. ¿Ven que todo tiene lógica en anatomía? ¿Sí? Lo que pasa es que es larga. Esa es la difícil de anatomía. Pero tiene bastante lógica los nombres. El borde acetabular anterior, esta gotita que vemos acá, cualquier evento traumático, los que están allá parados, si quieren pasar acá hay lugares para sentarse. Cualquier evento traumático
puede borrar estas líneas. Por eso es importante conocerlas y verlas, ¿sí? Nosotros estamos recontraacostumbrados, entonces cuando se nos borra una línea, como que te patea un ojo. Pero ustedes fíjense todas las líneas que hay, la línea anterior, la posterior, los muros de la cadera. Lo mismo pasaba, ¿se acuerdan con la RX de codo? ¿Se acuerdan la clase pasada que veíamos las almohadillas grasas de la RX de codo? Bueno, cuando se borraba la almohadilla grasa, estábamos ante un evento traumático probablemente de la cabeza del radio. Bueno, esto es lo mismo. Cuando se borra cualquiera de estas líneas, podemos estar ante una fractura oculta de cadera. ¿Qué pasa con la fractura oculta? Lo mandamos a hacer otro estudio y vemos dónde está, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de la RX? Tiene una sensibilidad baja diagnóstica, ¿por qué? Porque se adquiere como. Es un tipo de imagen, ¿se acuerdan que habíamos visto? 2D, ¿cierto? ¿Qué hace qué cosa? Superpone planos, ¿cierto? Entonces nos da muchos falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? ¿Se acuerdan aparte de qué tipo de energía usaba la RX? Radiación ionizante. Allá hay uno que ya probó el parcial. 3 preguntas tiré, 3 las contestó, son las 3 que voy a hacer en el parcial. Bien. Ah, y acá está el borde acetabular o la ceja acetabular. ¿Ven acá el surco supraacetabular, el que yo les contaba antes, que es un poquito más profundo? Hace que sea como un piquito, como un triangulito que aumenta la cavidad acetabular. Bueno, y este es un perfil de cadera. En realidad la cadera tiene un frente bastante estricto y un perfil bastante angulado en el tubo, que es lo que emite los rayos X, y la posición que tiene el paciente. No es un perfil estricto de cadera, porque un perfil estricto de la pelvis, ¿qué va a hacer? Yo tengo el tubo acá y la placa acá. Yo me paro acá, superpongo todas las estructuras, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que tener es una posición como que sea perpendicular al plano de una de las RX para poder tener una idea espacial de la imagen. ¿Se entiende lo que quiero decir? La RX se adquiere en 2D, 2 dimensiones, superposición de planos. Yo, para poder ver si hay o no patología en la imagen, necesito girar el plano, girar la imagen que estoy viendo, girar la estructura que estoy estudiando a un plano perpendicular. Pero la perpendicularidad de un cuerpo es tridimensional. Entonces puedo jugar un poco con los oblicuos, ¿sí? Para poder desproyectar la imagen y llegar a un diagnóstico, ¿sí? Para la anatomía pasa lo mismo. Fíjense acá cómo vemos la cabeza femoral, la congruencia que tiene, y fíjense el techo acetabular que se ve más denso. ¿Por qué se ve más denso? Porque es más grande y está superpuesto, ¿sí? Es más denso por eso. Acá tenemos el cuello femoral, ¿sí? La cresta intertrocantérica, acá tenemos el trocánter menor, y lo que yo veo acá más oscurito en realidad es que estoy viendo como de frente el, ¿qué cosa? Un trocánter mayor, sí. Bueno, esta es la línea que yo les decía, línea anterior, la línea ilioisquiática, ¿sí? La línea al isquio, ¿se acuerdan? Esto que tiene que terminar como en una lagrimita. Estas son los 6 líneas acetabulares que yo siempre tengo que encontrar en una RX normal. La línea iliopectínea, ¿sí? El borde posterior, ¿lo ven ahí el borde posterior? Cualquier cosa que me borre el borde posterior ya nos tiene que empezar a llamar la atención. Esto es normal verlo, ¿sí? Y acá el borde anterior de la cadera, ¿lo ven? Bien. Esto, inserciones musculares. Se los traje, en realidad en la clase anterior del año pasado no estaba, este año se los agregué porque me parece que está como esquemático, está bueno, y yo les dije que las inserciones, lamentablemente, había que sabérselas. Tenía un compañero en anatomía que decía que las cosas se las pegaba con moco en la frente, iba, rendía y al día siguiente se las olvidaba. Realmente es así con la anatomía, hay muchas cosas muy finitas que uno no se va a acordar más adelante. Hagan el esfuerzo, sépanlo para el parcial. Segundo esfuerzo para el final y ya está. Lo vuelven a ver si hacen cirugía, traumas o imágenes, el resto de los médicos. O le habla de la línea isquiopubiana y te mira con cara de hablame en español. Es así. ¿Sí? A los que les gustan las otras que mencioné, joder, se lo van a tener que saber. Bueno, vamos a ver algunos preparos anatómicos importantes. Las espinas ilíacas
Anterior superior y anterior inferior tienen inserciones de músculos importantes, que son de músculos ¿qué músculos? ¿Saben? De la pierna, ¿cierto? Permiten los movimientos. La cadera da inserciones a músculos que permiten los movimientos de flexión y extensión de la pierna y del muslo. Ustedes acuérdense que los músculos, esto es biomecánica, entonces, los músculos dan inserciones en sitios que van más allá de la articulación para poder hacer mecanismos de palanca y poleas. Esto es física de como secundario, bueno, es lo mismo, el cuerpo humano es así. Para poder tener movimientos, da inserciones más allá de la articulación. Si los músculos del muslo se insertaran todos en el fémur, entonces yo no podría hacer los movimientos de las articulaciones, ¿cierto? Bueno, acá tenemos, esta es una vista lateral, y acá tenemos una vista medial, lateral, medial, ¿se acuerdan? Bien. Esta es una vista interna. La vista interna tiene menos inserciones musculares, la vista externa tiene más inserciones musculares. Y acá me olvidé de poner otra imagen que quería poner. La corregí anoche. Pero bueno, está re linda la inserción de los músculos acá de los glúteos, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sépanse cuáles son los músculos que insertan en el trochanter mayor. Sí, lo quieren agarrar. Bueno, ¿esto qué les parece que es? Una RX, bien. O sea, cuando yo les pregunto una imagen qué es, primero vamos a decir qué tipo de estudio es, después vamos a decir la región que es, y después, en todo caso, vamos a hablar si es un frente, un perfil, ¿no? Y de qué estamos hablando. ¿Qué les parece que es esto? La RX ya me dijeron. Estamos en la clase de estructura pélvica, o sea que tiene que ser pelvis, bien. ¿Por qué se ve así? Porque es una criatura. Excelente, este es un niñito. A los niñitos chiquititos, antes de más o menos a los 3, entre los 3 y los 5 meses, se le hace este tipo de RX, que por suerte ya se está dejando de hacer porque hemos aprendido que se puede ver con ecografía lo mismo y no lo estamos irradiando, para ver la congruencia que tiene el fémur con la cadera en pos de descartar lo que se conoce como displasia congénita de cadera. ¿Han escuchado hablar de la displasia congénita de cadera? No, bueno. Es un trastorno de posición de la relación del fémur con la cadera y para saber si está bien o no hay que saber mucho anatomía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Yo les había contado que en los niños el hueso coxal está separado, ¿sí? En los 3 elementos que lo componen y están unidos a través de un cartílago que se llama ¿cómo? Trirradiado, 3 rayos, ¿sí? Porque tiene 3 huesos, ¿no? Bien. Fíjense acá este espacio. ¿Este qué hueso es? Bien. ¿Y este? Bien. Este es el pubis, chicos. Miren acá como vimos pubis. Isquion, pubis. Bien. Y ahí ese espacio, ¿lo ven? Ahí ese es el espacio del cartílago trirradiado. Fíjense que es bastante grande el espacio del cartílago trirradiado, ¿sí? Porque este es un bebé muy chiquito. Y los bebés, si ustedes les ven las plaquitas, son más cartílago que hueso. Y esto que tiene acá blanco es un protector gonadal. Porque como estamos irradiándolo, hay que proteger tejido sensible a la radiación, como por ejemplo las gónadas, ¿sí? Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Dónde está la cabeza femoral? ¿No está? No está porque la cabeza femoral empieza a osificarse, hace una osificación endocondral y empieza a osificarse a los 3 meses de vida. Este chico tiene aproximadamente 3 meses de vida y si ven ahí este puntito blanco, lo alcanzan a ver, es el centro de osificación. ¿Sí? Nosotros acá trabajamos un montón de líneas, calculamos ángulos y qué sé yo qué, y vemos esto acá, que es este arco que sea continuo. Cuando esto no está en esta posición, el ángulo que nos da por encima de un valor determinado, o este arco acá se ve como escalonado, empezamos a pensar que este chico tiene una displasia congénita de cadera. Es un problema adquirido en la panza, ¿sí? No es que lo cambiaron en los pañales y se lo agarró, ¿sí? Y hay que corregirlo, hay que hacer un tratamiento ortopédico para que después el niño pueda caminar sin problemas, ¿sí? Estos son los ángulos que yo les decía que trazaban. Este estaba en la clase de Maya que se los dije, pero no hace falta que lo sepan. Para mí no hace falta. Pues es como muy de pediatría, y los pediatras los van a calcular.
se divide en 4 cuadrantes y, como indica la flecha acá abajo, el núcleo de dosificación tiene que estar en el cuadrante inferior interno. Si no está en ese cuadrante, ya nos empezamos a preocupar, ¿sí? Acá vemos cómo se calcula el ángulo acetabular, teniendo en cuenta las 2 espinitas que conforman la cavidad acetabular, y por debajo de determinado valor es normal. Cuando está por encima de los 30 grados más o menos, ya es patológico. Por suerte, ahora los radiólogos hemos aprendido que podemos evaluarlo con ecografía, y entonces se hacen ecografías, y si ustedes ven acá, esto, redondito, es la cabeza femoral, es el cartílago. Con ecografía el cartílago lo puedo ver. Si se fijan bien, este es el acetábulo, acá ven esta separación que hay. Entonces acá abajo se llama tejido pulvinar, que es un tejido que conforma la articulación, y acá abajo, en negrito, vemos 2 de las patitas del cartílago irradiado. ¿Sí? Créanme, está ahí, y cuando hacen imágenes lo empiezan a ver. No los miran con cara de esto, pero están locos. Se ve. Bueno, este cuadrito, para que sepan las diferencias entre la pelvis femenina y la pelvis masculina. Obviamente la pelvis femenina y la pelvis masculina son distintas. Las usamos para cosas distintas, las pelvis. O sea, las mujeres necesitamos poder llevar un bebé que va a pesar hasta 3,5 kilos, y los hombres, no. Gracias a Dios, porque, perdón chicos, pero no se bancan el dolor como que lo bancan las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿todo bien? Pero es así, ¿sí? Entonces, la disposición de la cadera de la pelvis femenina está adaptada para poder no solamente llevar adelante el embarazo, sino aparte el parto, ¿sí? Fenómenos que aparte en el parto, durante todo el embarazo, las hormonas femeninas lo que hacen es ablandar las articulaciones. Entonces, en el momento del parto, hay diastasis en las articulaciones. ¿Qué es diastasis? ¿Saben? Una apertura y un estiramiento de las articulaciones. Después, teóricamente, vuelve todo a su lugar. Mentira, pero teóricamente vuelve todo a su lugar. ¿Sí? Bueno, acá tienen las formas de cómo es el orificio obturador en uno y otro. Este es más triangular y este es más ovoideo. La pelvis masculina es más alta, la pelvis femenina es más complaciente y más ancha, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto? Resonancia de cadera, bien. Es una resonancia de cadera, no de pelvis. Yo no veo todo el hueso dorsal, la articulación sacroilíaca, la síntesis del pubis, ¿sí? Ahí estoy estudiando cadera. Nosotros en resonancia, los estudios de resonancia son largos, entonces nos focalizamos mucho al lugar donde vamos a estudiar la patología, ¿sí? Entonces, una RX de cadera. ¿Qué cadera? ¿Derecha o izquierda? Perfecto. ¿Y qué vemos acá? Vamos a ver hueso ilíaco, vemos el hueso costal y la cavidad glenoidea, ¿sí? La cavidad acetabular, perdón, la cavidad acetabular. La esfera, ¿sí? Fíjense acá cómo esta línea hipointensa, ¿sí? ¿Se acuerdan que en resonancia hablamos de intensidad? La línea hipointensa ahí ese es un centro de fisis, es un centro de dosificación terminal, entonces se ve como una muesquita negra. Vemos acá parte del cuello y empezamos a ver el trocánter mayor. Perfecto. Y acá empezamos a ver algunos músculos. Fíjense que los músculos, en esta secuencia, acá tenemos el tensor de la fascia lata, acá tenemos el glúteo medio, el glúteo menor, el glúteo mayor es más posterior, esta es una imagen más de la anterior, entonces no lo estamos viendo, ¿sí? El músculo psoas, ilíaco, y acá no lo vemos porque esto es un plano de corte, el músculo se hace más anterior y después se hace un poco posterior el tendón conjunto que se va a insertar del músculo psoas ilíaco en donde trocánter. Perfecto. Entonces vamos avanzando y así es como vemos nosotros las imágenes, en realidad la vemos un poco más rápido, pero fíjense cómo voy avanzando y van haciéndose los planos, ¿lo ven? Bueno, perfecto. ¿Ven acá cómo se inserta el tendón en el trocánter menor? Miren acá. ¿Ahí lo ven? Sí. Entonces los músculos serían como un poquito más oscuros en la resonancia y los ligamentos para las articulaciones serían más blanquitos. En realidad en resonancia nosotros usamos distintas secuencias y vemos de distintos colores la misma estructura. ¿Por qué? Porque depende de qué secuencia usemos, es lo que vamos a querer hacer brillar o apagar.
En general, en resonancia, el músculo se ve isointenso, le decimos nosotros. La intensidad del músculo es como la intensidad de sustancia blanca del cerebro. Es lo que nosotros usamos para ver en comparación el resto de los tejidos. Por ejemplo, en este caso particular, que este es un T1, vamos a ver. La grasa se ve blanca, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo se ven las estructuras grasas blancas. El tejido graso tiene los lobulillos grasos separados por tabiques fibrosos, ¿sí? Entonces, ven que tiene como es como una red el tejido graso, ¿lo ven? Que tiene unas líneas hipointensas. Bueno, las líneas hipointensas son esos pequeños filamentos de tejido conectivo, ¿sí? Fibroso, que unen los lobulillos grasos. Los tendones, en general, en todas las secuencias, se ven hipointensos. ¿Por qué? Porque tienen muy poca proporción de agua, excelente. Acuérdense que en resonancia el agua es lo que nosotros movemos con el equipo, ¿sí? Porque nosotros movemos las moléculas de hidrógeno. Y las moléculas de hidrógeno son el principal componente del agua, el humano tiene como principal componente del agua, es lo que hacemos vibrar, ¿cierto? Entonces, el mismo motivo por el cual nosotros vemos la cortical negra del hueso en todas las secuencias es el motivo por el cual vemos los tendones negros en todas las secuencias. Ahora, el músculo, en general, en las secuencias que vamos a usar acá, los vamos a ver un poquito más claritos, un gris claro respecto del tendón. ¿Por qué? Porque el músculo tiene más agua que los tendones, ¿sí? Siempre intenten pensar en la resonancia como que yo hago vibrar el agua, ¿sí? Después les voy a cambiar ese enfoque en neuro, pero porque los de neuro son re complicados, músculos esqueléticos somos más fáciles, ¿sí? ¿Dudas? Bien. Bueno, ¿y esto qué es? Yo voy pasando las imágenes y ustedes me dicen. Una tomografía, bien. ¿De qué? De pelvis. Y vemos las caderas. ¿Sí? Fíjense que yo acá te tengo. ¿Qué plano es este? Perfecto. ¿Y qué estructura es esta? Una vértebra. ¿Y esto? Crestas ilíacas, exacto. Fíjense, acá articulación sacroiliaca. Este es el arco posterior de la vértebra sacra, ¿lo ven? La forma que tiene. Acá vemos los forámenes a través de los cuales salen qué cosas. Raíces nerviosas, ¿sí? Las ramas de las ramificaciones finales de la caudequina. Bien. Seguimos bajando. Este está cortado como carnicero no tiene ganas de cortar de la creneta finita y se la corta así. Bueno, igual, fíjense que pasamos desde la cresta y de la espina ilíaca antero superior directamente a la articulación coxofemoral. Pegamos 5 centímetros ahí, ¿no? Vemos bien la articulación, vemos acá la fobia que se genera en la cavidad donde inserta qué tendón. Excelente. Ven ahí mejor se ve y ahí se llaman los cuellos femorales. Trocánteres mayores, síntesis del pubis. Vamos. ¿Qué imagen es? Tomografía en coronal, abajo, aparte, chicos, ya no. ¿No? Bueno, pero bien, es una tomografía y es un corte coronal. El mismo paciente que, recuerden que tomografía yo lo adquiero en axial, ¿sí? El original es en axial y después hay software de reconstrucción que interpretan las imágenes y lo pasan a coronal y lo pasan a sagital. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Y esto es una reconstrucción tridimensional, tiene otro nombre, no importa, es una reconstrucción tridimensional de las imágenes que veíamos antes de la tomografía del paciente anterior, todo hecho con tomografía. Esto a todo el mundo les encanta y la verdad es que a los fines de diagnóstico no sirve para nada, pero si lo ven es re bonito. No es que nosotros le hacemos eso, dibujitos, se pueden hacer videitos, un montón de pedo. ¿Y esto qué estudio es? Ecografía, perfecto. Esta ecografía es una ecografía que se hace en niños. Si se fijan, acá no está fusionada la cabeza femoral con la... O sea, la físisis y la metáfisis del hueso no están fusionados. Esa es la línea de la fisis, a través donde se está haciendo la ossificación, a través donde el niño está creciendo en altura. Eso que a algunos se nos cerró bastante temprano, y otros no.
Si se fijan, es una comparación entre un lado y otro, y esta imagen está sacada así. Yo pongo el transductor como si fuese mi mano acá, en la cadera. Acá. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo parte de la cabeza femoral y parte del borde acetabular. ¿Lo ven ahí? Se han metido acá para mostrarse. Acá. Sí. Está así. Así, como si fuese un sagital. ¿Lo ven? Lo que pasa es que, ¿qué pasa con ecografía? El traductor está acá arriba. ¿Entienden? Emite el sonido hacia abajo. Yo me encargo del traductor acá y emite el sonido hacia abajo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué veo? Piel, tejido graso, músculo, cápsula articular, hueso. Eso gruesito que se ve ahí. Este paciente tiene una sinovitis, entonces se ve gordita la cápsula articular. No. Eso, sí, es para un poquito para arriba. Por suerte no les hacemos ruido al pedo de la gente. Es difícil encontrar imágenes normales. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Ya estamos terminando con adelante. Parece una radiografía, pero en realidad esto se llama angiografía. Acá lo que se hace es poner contraste en los vasos, ¿sí? Contraste en la sangre, arterial en este caso, y vamos viendo todas las ramificaciones. Y entonces acá vemos, esta es la arteria ilíaca interna, acá, y acá ya vemos la iliolumbar, vemos la sacra lateral, vemos la glútea superior, ven cómo se va hacia arriba, la obturatriz acá, la pudenda interna que sería la número 5, la número 6 es la glútea inferior, y acá vemos las vesicales, ¿ven? Estas ramitas medio ondulantes se van hacia pelvis menor, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de este estudio? Esto, paciente con un trauma de pelvis, que es algo que a los médicos nos asusta mucho y nos hace correr mucho, ¿sí? Porque es muy mortal el trauma de pelvis, porque ocurren estas cosas. Hay eventos vasculares, esta es una tomografía a nivel de la cadera, paciente que tuvo un accidente de tránsito, si se fijan acá, esto no es normal, ¿se acuerdan cómo veíamos antes la parte posterior de la vértebra? Bueno, trauma de pelvis es un trauma que generalmente conlleva lesión vascular y el paciente se te desangra, hay que entrar al quirófano lo antes posible, pero para eso hay que saber a dónde hay que entrar, porque no es tan fácil entrar al quirófano a tapar una arteria. Entonces le hacen la tomografía de trauma, contraste endovenoso, se le pone contraste, como habíamos hablado, que se ponía dentro de las articulaciones o que se les daba de tomar a los pacientes, se lo conecta a una bomba y se inyecta contraste dentro de las venas y vemos cómo va pasando a través de las arterias y de las venas el contraste, ¿sí? Vemos acá vasos normales y todo esto es contraste que está saliendo de los vasos normales. Entonces se lo lleva a angiografía, porque la angiografía, aparte de ser diagnóstica, puede ser terapéutica, y si se fijan, acá, ven, en esta pequeña rama, como deja de ser un choricito divino y se hace como una nube, bueno, ahí está perdiendo contraste. O sea, hay un sangrado activo. ¿Entienden? Esa es la utilidad de estas imágenes. ¿Sí? ¿Dudas? Angiografía. O sea, angio, todo lo que sea del prefijo angio es que tiene que ver con los vasos sanguíneos. Siempre. Y grafía es que lo graficamos. Bueno, y esto, nada, esto lo vemos la clase que viene, esto ya es una RX de frente y perfil del centro. Sí. Sí. Con la interpretación de los softwares hacen interpretación de las imágenes y hacen una reconstrucción. Cortan a 0,625 milímetros, o sea, se hace un corte de 0,625, se hace un corte, y a los 0,625 milímetros se hace otro corte. El espacio que queda entre el primer corte y el segundo corte, el equipo hace una interpretación. Si venís teniendo una densidad de 1000 porque estás viendo hueso, lo más probable es que sea densidad de 1000 y densidad de 1000 haya hueso, porque en 0,625 milímetros no va a haber otra cosa, ¿no? Eso con los tomógrafos actuales, que son divinos. Esta es la tomografía, la vemos en axial y en coronal. A esta velocidad vemos los radiólogos la imagen.
¿Por qué? Porque nosotros vamos y venimos, y en la cabeza nos vamos haciendo la imagen mental de en 3D, vamos reconstruyendo lo que vamos viendo. ¿Dudas? Bueno, ¿quieren que vemos algo de hombro? Bueno, esta si quieren quedarse, quédense, si no, si tienen que ir a otra clase, vayan.